Muy buenos días, mi nombre es Lady Medina, soy residente del programa de infectología de la Universidad Nacional de Colombia y vamos a dar resolución al caso clínico número 15 de este año. Para colocarlos en contexto, se trata de un hombre joven de 37 años, quien es militar y consulta, o más bien es remitido al hospital de Duitama por 2 días de dolor torácico opresivo retroesternal y pleurítico que posteriormente se acompaña de disnea, diaforesis y presencia de hipotensión. Entre sus antecedentes de importancia tiene una leishmaniasis cutánea tratada recientemente con glucantime y en sus antecedentes epidemiológicos en los últimos 2 años ha tenido diferentes desplazamientos por el país entre los departamentos de Cesar, Cauca y Meta. En la revisión por sistemas, el paciente refirió que aproximadamente llevaba 25 días con sensación febril que no había sido cuantificada y presencia de escalofríos. Cuando él ingresa a ese centro de Duitama, está con una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y una hipotensión que no mejora con líquidos endovenosos, se hace diagnóstico de choque cardiogénico, inician noradrenalina, levosimendan y realizan cardioversión farmacológica con amiodarona. Posteriormente es remitido a tercer nivel de complejidad, donde se realizan exámenes de ingreso y se observa una imagen sugestiva de un aumento de la silueta cardíaca con leucocitosis, neutrofilia, eosinofilia, PCR elevada y una troponina francamente positiva. Ante la sospecha de una miocarditis aguda, se realiza ecocardiograma transtorácico que evidencia un derrame pericárdico de cantidad moderada y con una alteración de la función ventricular con una FEBI del 30-34%, además de un aumento del grosor de la pared libre del ventrículo derecho. Con este derrame se realiza una pericardiocentesis que pues no tenemos cómo poder establecer si es exudado o trasudado. Llama la atención que tiene abundantes neutrófilos y se solicitan exámenes adicionales que ahí tenemos pues el reporte, un test de A negativo, Ginexpert negativo para tuberculosis, gota gruesa negativa, un parcial de orina que no tenía sedimento activo, se hace STRUT y micromatocrito para Chagas, que es negativo, y anticuerpos para Chagas no reactivo, así como en el escenario de miocarditis aguda de sospecha infecciosa se solicita serología para toxoplasma, la cual también es negativa. En la evolución del paciente, él continúa inestable con su FEBI persistentemente deprimida, requerimiento de noradrenalina, levosimendan nuevamente, por lo que es derivado a otra institución donde es colocado en terapia ECMO y se le coloca un balón de contrapulsación. Ante un diagnóstico de miocarditis aguda fulminante y con unos paraclínicos de control donde observan una eosinofilia que pasó de 900 a 2200, consideran que no hay una etiología clara y deciden, le hacen cateterismo cardíaco, el cual es negativo, y deciden llevar a biopsia endomiocárdica. En esta biopsia endomiocárdica encuentran un importante infiltrado inflamatorio intersticial con predominio de eosinófilos y presencia de linfocitos maduros. En algunos campos de alto poder se observan de 40 a 50 eosinófilos, además con lesión aislada de miocitos sin presencia de necrosis. Con este diagnóstico sabemos que tiene una miocarditis con eosinofilia, pero hace falta llegar al diagnóstico etiológico. Entonces, debido a que las principales causas de miocarditis eosinofílica son las que vemos acá, se solicita todo el estudio para poder evaluar cuáles son las causas. Entonces, los exámenes para Chagas, tuberculosis, toxoplasmosis están negativos, hepatotropos negativos, citomegalovirus y Epstein-Barr. Se solicitan también exámenes para estudio de neoplasia hematológica que son negativos y para alteraciones reumatológicas también negativos. Ante la normalidad de todos estos exámenes, pues cobran fuerza 2 diagnósticos, el síndrome hipereosinofílico y la miocarditis por hipersensibilidad. Para poder hacer el diagnóstico de síndrome hipereosinofílico necesitamos un tiempo de evolución de 6 meses con eosinófilos por encima de 1500 en el recuento total. Y como podemos ver, el paciente empezó el tratamiento en agosto, pero tiene un cuadro hemático del 31 de julio, donde tiene unos eosinófilos que están ligeramente elevados. Entonces, por ese lado, no consideramos síndrome hipereosinofílico y nos vamos, pues, considerando la miocarditis por hipersensibilidad secundaria al glucantime.
Al paciente se le inicia tratamiento con colchicina, prednisolona, se da su tratamiento cuadriterapia para falla cardíaca y se puede retirar la terapia de ECMO y el balón de contrapulsación 5 días después de iniciar el tratamiento. Los eosinófilos evolucionan bien y la troponina se normaliza, así como a los 15 días ya tiene un ecocardiograma con una FEBI que recuperó completamente. Entonces, el diagnóstico de este paciente es miocarditis eosinofílica y es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, la miocarditis se define como la lesión inflamatoria del miocardio y puede ser tanto aguda como crónica, pero pues nos vamos a enfocar en el estudio de la aguda. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Hay un componente clínico que nos tiene que hacer pensar que estamos frente a este tipo de pacientes y es un dolor torácico agudo, disnea que sea de reciente inicio, menor a 2 semanas o que se acompañe de sensación de disnea entre 2 a 3, incluso hasta 3 meses, con signos de falla cardíaca, ya sea derecha o falla izquierda. Asimismo, los pacientes pueden referir palpitaciones, síncopes o se puede presenciar incluso una muerte súbita que después sea abortada, o el paciente que tenga un choque cardiogénico que no sea explicado. Entre los criterios diagnósticos ya como tal para clínicos vamos a encontrar arritmias en el electrocardiograma o alteraciones del segmento ST en las pruebas de esfuerzo, troponina elevada y alteraciones funcionales y estructurales tanto en ecocardiograma como en la resonancia magnética. Y las características auxiliares y que se deberían tener en cuenta en este paciente en particular, pues fiebre por encima de 38 grados centígrados que se haya desarrollado en los últimos 30 días desde el inicio de los síntomas, exposición a agentes tóxicos o si el paciente tiene historia de enfermedad autoinmune extracardíaca. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro país y la mayor parte del territorio nacional se encuentra por debajo de los 1.900 metros sobre el nivel del mar, debemos pensar también, pues, patología infecciosa y entre esas, pues, las arbovirosis. Entonces, hay que tener presente dengue, chikungunya, zika, también otras infecciones como malaria, leishmaniasis, trypanosomiasis, y hay que tener muy en cuenta la tuberculosis, pues que también es endémica de nuestro país. Acá está un poco más ampliado y ampliando la parte de las etiologías bacterianas, las espiroquetas como la leptospirosis pueden ocasionar miocarditis aguda y treponema pallidum también, pero usualmente se acompaña de otras manifestaciones clínicas que nos van a apoyar la sospecha y el diagnóstico. Micoplasma como parte de las manifestaciones extrapulmonares cuando se dan este tipo de infecciones, pero lo que siempre debemos pensar son las infecciones parasitarias, en este caso sobre todo enfermedad de Chagas, porque pues si no se da un tratamiento a tiempo, el paciente va a tener un desenlace fatal. Están las causas fúngicas que se pueden asociar más a pacientes inmunocomprometidos y en las etiologías virales hay que pensar también en VIH y hay que pensar en virus en todas las hepatitis virales. Por eso, pues, en el estudio de este paciente solicitamos estos paraclínicos. Entonces, estos, pues, simplemente para reforzar la enfermedad de Chagas, pues, que puede ser fatal. Hay otra cosa adicional y es la importancia de la valoración adecuada del cuadro hemático. Entonces, la eosinofilia a veces se nos puede pasar y es importante saber que cuando uno la estudia va a tener causas que son no infecciosas y causas infecciosas. Entonces, entre los trastornos no infecciosos vamos a pensar principalmente en alteraciones alérgicas. ¿Sí? Entonces, pacientes con asma que tengan historia de aspergilosis broncopulmonar, incluso pacientes que ya tienen el diagnóstico de neumonías eosinofílicas. Están las vasculitis, como la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, y los trastornos malignos dados principalmente por neoplasias de tipo hematológico. Hay otras que son las gastrointestinales primarias, principalmente esofagitis eosinofílica, y los medicamentos que siempre tenemos que tener presente, antibióticos, anticonvulsivantes, inhibidores de la bomba de protones y los IECAS. Otros son los trastornos reumatológicos, que principalmente están lupus y artritis reumatoidea, y las inmunodeficiencias como en el síndrome de hiper-IgE y la sarcoidosis también hace parte, pues, como de las enfermedades mixtas que pueden presentar miocarditis eosinofílica. Cuando tenemos una etiología desconocida, sospechamos hipereosinofilia, pero debemos tener daño de órgano blanco y tenemos que tener un tiempo de evolución para poder hacer el diagnóstico. Entre las causas de eosinofilia periférica infecciosas vamos a encontrar que las principales van a estar dadas por parásitos, principalmente el mintus. Sin embargo, también hay que tener presentes que también los protozoarios como
tripanosoma, toxoplasmosis nos pueden dar eosinofilia y también enfermedades fúngicas como histoplasma y paracoccidioidomicosis. Hay que pues, sospecharla, obviamente, todo en un escenario clínico. Ya para entrar como tal en el tema de la miocarditis eosinofílica, entonces es una condición que es bastante rara y se va a dar por la infiltración de eosinófilos al músculo cardíaco, que esta infiltración pues puede ser de grados variables, puede ser de leve a moderada y se puede o no acompañar de eosinofilia periférica. Esta puede ser asintomática, oligoasintomática o fulminante y cuando es fulminante suele presentarse con necrosis miocárdica, tener complicaciones trombóticas y cardiomiopatía dilatada que pues, puede llevar a la muerte. Si el paciente evoluciona, pero realmente no tiene una evolución adecuada, pues puede terminar con una complicación crónica, que es la cardiomiopatía restrictiva, pero si se hace un diagnóstico oportuno, pues el paciente puede tener una recuperación completa. Entonces, la epidemiología es de predominio en hombres caucásicos, la edad promedio en pacientes en quienes se ha hecho el diagnóstico histológico es de 41 años y en aquellos en los que el diagnóstico se ha hecho por resonancia, pues que realmente no es así como se debería hacer, es de 46 años. Muchas veces se hacen diagnósticos de este tipo de miocarditis eosinofílica post-mortem y se ha encontrado que hasta el 20% de los corazones explantados tienen miocarditis eosinofílica y en necropsias por otras causas, hasta en un 0.5% se ha encontrado. La mortalidad puede ser hasta el 22.3%. Esta es la epidemiología de esta entidad, que pues, es rara. Los países que están en azul son aquellos en los que se ha hecho reporte, aunque sea de un paciente. En nuestro país se han hecho 2, este es uno de esos pacientes. Y la etiología, las principales causas son hipersensibilidad, inmunológicas e infecciosas. Entonces, de hipersensibilidad tenemos los medicamentos, son muchísimos, pero principalmente hay que tener en cuenta pacientes con antibióticos y betalactámicos. Pero como podemos ver, hay muchos con los cuales se ha reportado pues toxicidad miocárdica asociada al eosinofilia. En las inmunológicas, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis puede tener un compromiso cardíaco hasta un 60% de los casos. Esto le genera un mal pronóstico y usualmente cursan con anticuerpos CANK negativos. En el síndrome hipereosinofílico, lo que decíamos previamente, eosinófilos mayor de 1500 por más de 6 meses y se asocian usualmente a trastornos mieloproliferativos o linfoproliferativos. Y también de manera llamativa encontramos las vacunas, donde está meningococo, hepatitis B, la que más se relaciona es toxoide y pues viruela pues en reportes de hace muchos años se hizo pues la asociación. En las infecciosas tenemos que tener presente que las infestaciones parasitarias pueden causar estados de hipereosinofilia persistente que pueden tener alteración miocárdica y principalmente pues va a estar dado por el mintos. Acá el principal es Toxocara canis, pues cuando se está sospechando que sea por el mintiasis. En los protozoarios encontramos Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii y en las etiologías virales puede ser incluso COVID o pacientes que tienen infección por VIH y que tienen CD4 bajos. Usualmente en los pacientes que tienen infección que tienen el mintiasis o infecciones virales, ellos pueden cursar con algo que se llama fibrosis endomiocárdica de Debies, que también se conoce como fibrosis endomiocárdica tropical y es una cardiomiopatía restrictiva, es como una secuela de la enfermedad. Y se denomina tropical porque solamente se ha documentado en ciertas regiones del mundo, como África, Sudamérica e India. Por otro lado, la helmintiasis puede generar una miocarditis de Loeffler, que inicialmente cursa como un síndrome de Loeffler con una fase respiratoria pulmonar y posteriormente evoluciona a miocarditis eosinofílica. Las otras causas son cáncer, principalmente linfoma de células T, cáncer de pulmón y cáncer de la vía biliar, y las otras son embarazo, periparto, en las cuales no se conoce claramente cuál es el mecanismo fisiopatológico, pero la pueden presentar. Sin embargo, y para que sea un mensaje importante llevar a casa, puede ser idiopática hasta un 35% de los casos. Esto es de una revisión sistemática que se hizo, solamente realmente hay 2 revisiones sistemáticas así importantes y en esta
encuentran que la principal causa pues nunca se definió, es idiopática en casi en el 36% de los casos, seguido por el de hipersensibilidad, pero en la otra revisión sistemática, posterior a la idiopática, la causa que le sigue es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, y en tercer lugar, sí, la hipersensibilidad, siendo las causas parasitarias solamente la causante en un 5.5% de esta serie de estudios que hicieron. Entonces, respecto a la fisiopatología, con el diagnóstico etiológico, con el diagnóstico histopatológico, porque el diagnóstico es histopatológico, vamos a ver 3 estadios de la enfermedad, que son necrosis, trombosis y la fase fibrosante. La necrosis se va a dar por un daño directo del miocito, y se va a dar por la proteína esencial principal, que va a aumentar la permeabilidad celular y va a alterar la respiración celular del cardiomiocito. Además, también vamos a encontrar la proteína catiónica eosinofílica, que va a favorecer la liberación de histamina y de triptasa por parte de los mastocitos a nivel celular, y también hay un aumento del factor de colonias monocito y de interleuquina 3 y de interleuquina 5, lo cual va a aumentar el reclutamiento de eosinófilos y la degranulación de los mismos. Esto que va a generar lesión y necrosis. A su vez, de manera paralela, va a haber una activación autoinmune a nivel microvascular y una hiperactivación de los sistemas de coagulación endógenos, que van a producir formación de trombos a nivel vascular y también a nivel de las cavidades cardíacas, por lo que uno de los riesgos que pueden tener estos pacientes es formación de trombos intracavitarios y posterior embolización. Esta inflamación lo que va a favorecer es que haya fibrosis, y a su vez la disminución en la función del interferón gamma y la interleuquina 17A, así como de la BCL6, va a favorecer que haya una inflamación a expensas de los eosinófilos. Entonces, este es el mecanismo por el cual se genera. Las manifestaciones clínicas pueden ser muy inespecíficas. En el caso de este paciente, pues se pareció mucho a un síndrome coronario agudo, ¿sí? Y que cursó con choque cardiogénico, pero también podemos tener cuadros clínicos con síntomas de resfriado común, fiebre, orinofagia, tos o compromiso de otros órganos con características un poco más de alergia. Entonces, tenerlo presente también. A su vez, puede haber compromiso renal y neuropatía periférica en los pacientes que cursan con granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, y también podemos ver púrpuras palpables y compromiso respiratorio. Asociado a la clínica, pues lo que tenemos que tener en cuenta en el estudio de estos pacientes es cuadro hemático para evaluar presencia de leucocitosis y eosinófilos, troponina, PCR, BNP o proBNP y el electrocardiograma. Ya vamos a explicar qué es lo que se les va a encontrar. Imágenes, ecocardiograma, resonancia magnética y cateterismo cardíaco, y en la histopatología, biopsia endomiocárdica. Entonces, en esta revisión sistemática, el principal síntoma es la disnea en la mayoría de las etiologías de la miocarditis eosinofílica, seguido por el dolor torácico y posteriormente pues ya síntomas más inespecíficos. La fiebre se encontró en el 54.2% de los pacientes que cursaban con hipersensibilidad a algún tipo de medicamento, y las alteraciones electrocardiográficas usualmente eran alteraciones del segmento ST. Asimismo, la elevación de la troponina está en la mayoría de los pacientes que ingresan pues, al servicio de urgencias, y la eosinofilia no está siempre, y se explica, pues la han intentado explicar, es porque casi todos los eosinófilos migran en algún punto, pues pueden migrar al corazón, y por eso podrían, en algunos casos, la eosinofilia no observarse. También están los niveles de PCR elevada y la leucocitosis. Por ejemplo, en esta otra revisión sistemática sí hubo más presencia de mujeres con diagnóstico y con antecedente de asma y trastorno autoinmune. En las alteraciones ecocardiográficas, los pacientes suelen cursar con depresión de la FEBI, que suele estar en valores entre 30 y 45%, y los trombos, aunque se pueden presentar, pues no son tan frecuentes. En la resonancia magnética, la alteración que uno va a ver va a ser el realce de gadolíneo tardío
a nivel subendocárdico. Cuando es transmural, uno debe sospechar más que es compromiso isquémico. Y la angiografía usualmente es normal. Estos pacientes, hasta casi el 70% cursan con eosinofilia periférica, con leucocitosis casi el 50%, y a diferencia del estudio anterior, en esta revisión los niveles de troponina y PCR pues no fueron tan elevados. Casi la mitad de los pacientes cursan con derrame pericárdico y el 85.2% también tienen las alteraciones de la resonancia, pues como se las dije previamente. El diagnóstico se hace por biopsia endomiocárdica, que es el gol estándar, y las indicaciones van a ser principalmente tres. Que haya una falla cardíaca de novo, que tenga una duración de menos de 2 semanas asociada a ventrículos de tamaño normal o una dilatación ventricular con inestabilidad hemodinámica. O que sea menor de 2 semanas y hasta 3 meses con una dilatación del ventrículo izquierdo asociada a desarrollo de nuevas arritmias cardíacas, como son los bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado, y que se le haya dado tratamiento por 1 o 2 semanas y el paciente no haya mejorado. Así como los pacientes que cursen con falla cardíaca, con cardiomiopatía dilatada de cualquier duración y que tengan eosinofilia o sospecha de una reacción alérgica. Está contraindicado la realización de la biopsia en caso de infarto, trombosis del ventrículo izquierdo y aneurisma ventricular. Es por eso que al paciente se le realizó previamente su cateterismo cardíaco. El diagnóstico se va a hacer con la biopsia y se hace tinción de hematoxilina eosina. Lo que se puede ver es necrosis, que ese es el peor escenario. Usualmente esos pacientes tienen un desenlace fatal. O se puede ver miocitolisis, vacuolización y eosinofilia intersticial y perivascular. También hay depósito de gránulos de eosinófilos. En cuanto al tratamiento, entonces pues esto va a depender del contexto, de la gravedad del paciente y si podemos determinar cuál es la etiología de la miocarditis. Entonces, pues como el paciente tiene disfunción sistólica, pues nosotros tenemos que dar tratamiento para falla cardíaca. Si la febra está deprimida, pues dar todo el tratamiento, la cuadriterapia, y si tiene signos congestivos, pues debemos dar diurético. Lo que sí es claro es que hay beneficio con la administración de los corticoides, entonces se dan pulsos por 3 días de 7 a 14 miligramos kilo día y posteriormente se da una dosis de prednisolona oral, 1 miligramo kilo día con una reducción progresiva. Y ahorita les voy a mostrar cómo se hace la reducción de la dosis. En caso tal de que no haya mejoría, hay que empezar a utilizar otros medicamentos que generen inmunosupresión. Cuando esta miocarditis eosinofílica es fulminante, pues como en este caso, pues va a requerir soporte vasopresor, inotrópico y muchas veces soporte de ventrículo izquierdo, soporte con balón de contrapulsación, incluso ECMO. Bueno, si está relacionado con la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, se va a beneficiar de administración de ciclofosfamida y mepolizumab, y si es en infecciones, teniendo en cuenta que una causa muchas veces pueden ser también las helmintiasis, pues se sugiere inicio de albendazol, pero si aparte se identifica otro, como sería en este caso un ejemplo, una enfermedad de Chagas, si lo sospechamos y lo diagnosticamos, si es la causa, pues el tratamiento sería benzimidazol. En el síndrome hipereosinofílico, pues ya son otros tratamientos, imatinib, mepolizumab, hidroxiuria, y en la hipersensibilidad, y este es muy importante, y por eso siempre hay que interrogar muy bien los antecedentes farmacológicos de los pacientes, hay que identificar el medicamento y suspenderlo, porque si no, pues no hacemos pues nada. La prednisona, nosotros damos 40 miligramos máximo diario por 3 meses y posteriormente empezamos el retiro del medicamento hasta los siguientes 6 meses. Es decir, se da un tiempo de duración de 6 meses. Sin embargo, se debe hacer control antes de hacer el descenso de la dosis con resonancia magnética y troponina. Y los eosinófilos, perdón. Entonces, en caso tal de que no haya una mejoría, debemos continuar el tratamiento, incluso volver a aumentar las dosis y asociar tratamiento inmunosupresor. Ya una vez se logre la estabilidad de la enfermedad, los controles se pueden ampliar a 6 meses y luego a 12 meses. Cuando no mejora únicamente con el corticoide, pues podemos asociar metotrexate, ciclofosfamida, azatioprina y mepolizumab. Bueno. Respecto al pronóstico de la enfermedad, la mortalidad global es hasta el 22.3% y los pacientes que tienen menos supervivencia son aquellos en quienes la causa es por hipersensibilidad a algún medicamento.
¿sí? Siendo la supervivencia a 120 días de solo el 53.7% de los pacientes, y el que tiene mejor pronóstico es el síndrome hipereosinofílico. Ya para concluir, y hablando de la miocarditis eosinofílica asociada a glucantime, que es importante, hay un estudio que se hizo con militares de Tolemaida, donde se hizo un seguimiento de glucantime para evaluar la toxicidad del medicamento. Obviamente se tuvieron en cuenta muchas variables, pero justamente ellos evaluaron la evolución de los eosinófilos y se dieron cuenta que aproximadamente al día 7 del tratamiento con glucantime, los pacientes tenían un recuento por porcentaje de 5 a 10% de eosinófilos al día 7. Entonces, estos pacientes suelen hacer eosinofilias, y es importante que, aparte de la vigilancia que hacemos con la amilasa y con las transaminasas, se haga un seguimiento pues de los eosinófilos, porque pues también pueden cursar con esta alteración. Y este fue uno de los casos este fue el primer caso que se reportó aquí en Colombia de una miocarditis eosinofílica como causa de disfunción ventricular izquierda reversible, y fue asociada también a tratamiento con glucantime. Y el paciente de quien actualmente estamos hablando, estas son las del primer paciente, y el paciente que presentamos el día de hoy es un paciente que ya está publicado en la literatura, pues porque no solamente fue un caso raro, sino pues que afortunadamente tuvo un desenlace pues exitoso. Y los mensajes para llevar a casa es que la miocarditis eosinofílica es una forma rara de inflamación del miocardio. La edad usualmente está entre los 25 y 47 años de presentación. Está asociada a reacciones de hipersensibilidad, trastornos inmunológicos, síndrome hipereosinofílico, infecciones y cáncer, y puede ser idiopática hasta un 35% de los pacientes. Su presentación clínica es variable, el diagnóstico definitivo es con biopsia. La mortalidad descrita puede llegar hasta el 22.3%, y el tratamiento pues depende de la etiología. Y pues muchas gracias, esta es la revisión.